Elías, bueno, tenemos en el estudio al buen Elías Flores Gallegos, abogado y representante del despacho Villaluz, Flores ¿qué Gallego tal? y Conexas. Buenos días. ¿Cómo estás, Elías? Bien, aquí lo venía escuchando, hombre, qué terrible está el tema de la inseguridad, ¿verdad? Bueno, más bien la seguridad, porque la seguridad se encarga de que todos tengamos seguridad, ¿no? Incluso los delincuentes, ¿no? Elías, ¿qué traemos el día de hoy? Tema importante. Oye, mira, pues el tema de temas ahorita es el de la reforma al Poder Judicial Federal. Hay que hacer especial énfasis en que la reforma está planeada únicamente a nivel federal. Y fíjate que para que la gente que nos escucha pueda entender y digerir ese tema de la reforma al Poder Judicial Federal, yo veo un poquito de cosas buenas y otro poquito de cosas no tan buenas, ¿no? Buenas porque pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a reducir de 11 ministros a 9 ministros. ¿Y eso qué beneficia al ciudadano común? Pues en nada, la realidad. Ahora desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se crea un tribunal administrativo integrado por cinco magistrados. ¿Y eso en qué beneficia al ciudadano común? Tampoco en nada. También otra reforma, el Tribunal Electoral, van a quedar 5 magistrados. Bueno, eso tiene más que ver con los temas electorales en general. Ahora, yo siempre he dicho que el tema de la carrera judicial es algo importantísimo porque se va especializando desde abajo. Las personas que llegan a ser magistrados, que llegan a ser ministros de la Corte, que llegan a ser jueces federales, normalmente es gente que empezaron desde abajo. Actuarios, ¿no? Incluso. De antes, de oficiales, de mecanógrafos, que antes eran los que transcribían las resoluciones, luego actuarios, secretarios, proyectistas, y se van avanzando en su carrera, pero en base a exámenes, en base de oposición. Incluso compiten con propios compañeros, de la misma entidad federativa, de otras entidades federativas, hasta llegar a los niveles más altos dentro del Poder Judicial. Pero se trata que lleguen los mejores. Sin embargo, si los ministros, si los magistrados, si los jueces van a ser elegidos por una decisión de voto popular, pues no van a llegar los mejores, no van a llegar los que tienen la mejor carrera judicial. Y esto nos preocupa mucho a los juristas, porque para el tema de esta reforma no se nos ha tomado en cuenta a los colegios, barras y asociaciones de abogados, a las universidades no se les está tomando en cuenta, a los grupos empresariales tampoco se les ha tomado en cuenta. Se hizo una encuesta de 1,200 personas con la cual están basando la reforma, pero estas encuestas tampoco le explican a la gente que esta reforma al Poder Judicial Federal nada tiene que ver con la gente que le robaron el carro, que le robaron la batería del carro, que lo asaltaron, que lo secuestraron. Los delitos del fuero común no tienen nada que ver con la reforma al Poder Judicial Federal. Los ciudadanos, nosotros aquí, no nos vamos a beneficiar realmente en nada. Lo único que sí va a pasar es que se va a politizar el Poder Judicial Federal. Va a haber una especie de control político en el esquema jurídico nacional. Es lo que yo estoy viendo de manera objetiva, porque los temas que tienen que ver con la Suprema Corte, pues son las controversias constitucionales, son los temas de leyes o los temas de amparos de temas muy, muy relevantes. El único que va a salir aquí beneficiado, pues definitivamente es el Ejecutivo y son los políticos que están a su alrededor. Se va a politizar el sistema judicial en el país. Yo no veo una mejora realmente en el sistema en general con esta reforma. Y siendo objetivo, haciendo una crítica muy, muy objetiva, porque es una reforma del Poder Judicial Federal. Los estados no sufren reforma. Establece que los estados se van a regir por sus constituciones y conforme sus leyes. Quiere decir que aquí a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, no va a haber cambios, pero sí a nivel federal, porque la Federación del Poder Judicial Federal sí ha afectado, ha impedido algunas obras de interés del Ejecutivo, algunas cuestiones del Poder Ejecutivo Federal. Y lo más grave para mí es que se politice esto.
Te voy a dar un ejemplo muy chiquito aquí en Mexicali de una intromisión de políticos en un proceso. Cuando se eligió a la actual directora de la Facultad de Derecho de la UABC, intervino un personaje político y sometió al rector, sometió a los integrantes de la Junta de Gobierno y decidieron que la persona que tenía que ser elegida y repetir por un segundo periodo era la doctora Anedith Canales. No era la más preparada en ese momento, no había hecho un buen papel en el primer tiempo que estuvo elegida y ahora está repitiendo y está haciendo un peor papel. ¿Qué sucedió? Está sometida a los intereses de los políticos. Se ha convertido no en una directora, sino en una sirvienta de la política. La vemos cómo anda en todos los eventos políticos de Morena, en muchos eventos que se hacen por parte incluso del Congreso del Estado. ¿Qué tiene que hacer ella ahí si ella es académica? Impulsó a la fiscal, incluso, ¿no? Sí, en todos esos temas anda metida, pues, la verdad, o de metiche o sometida, no hay de otra. Pero ella es producto de un proceso corrompido por los políticos, por la política. Ella es producto de un proceso corrupto. Ella podemos considerar que también es corrupta porque aceptó someterse a eso. Y ahora ella se somete a la voluntad de esos políticos. Y eso es a nivel chiquito, eso es a nivel pequeño. Ahora, si esto lo ponemos en un nivel magnificado, como lo es el Poder Judicial Federal, va a pasar lo mismo. Los ministros, los magistrados, los jueces van a estar sometidos a los intereses de los políticos. Y va a suceder lo que sucedió en la UABC. Hay un operador político que se encarga de ir, llevar y traer. Y así va a haber en el Poder Judicial Federal. Va a haber un operador político dependiendo de las fracciones y van a estar resolviendo conforme a los intereses de esos políticos. Y no va a estar corrompido el sistema, va a estar corrompidísimo, extremadamente corrompido. Sí lleva, por ejemplo, sí tiene una injerencia o una importancia en lo local el tema del Poder Judicial de la Federación, a partir de que pues cualquier tema de proceso judicial puede llevar a un amparo. Entonces, o sea, sí tiene una relevancia en lo local lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Federación con la modificación que trata de implementar el gobierno de México. Bueno, o que incluso Claudia Sheinbaum lo trae consigo. O sea, sí hay algo que puede modificar en lo local. Federales, casos federales penales también. Todos los asuntos terminan en amparo, en un amparo. En fin, empiezan aquí en primera instancia, segunda instancia y la, digamos, tercera instancia es el amparo. ¿En qué puede haber una afectación? Bueno, pues en que el de primera instancia va a resolver conforme a derecho, conforme a la legalidad. En segunda instancia también conforme a derecho. Pero cuando llega la tercera instancia, que es el amparo, a las manos de un magistrado federal, pues él no va a resolver conforme a derecho, va a resolver conforme a los intereses políticos de alguien o lo que a él le convenga. Entonces, va a resolver de manera distante a lo legal, a lo que debe ser. Entonces, sí va a haber una afectación, no hay beneficio, pero sí puede haber una afectación para el Estado. Oye, Elías, ahorita tú levantas la voz y dices, oye, los colegios también no nos han consultado, nosotros queremos participar. ¿No crees que ha habido mucha pasividad por parte de otros colegios a nivel nacional o incluso de los poderes judiciales locales en este tema? Porque si bien ahora se está analizando el tema a nivel federal, el Poder Judicial Federal, la tendencia o lo que podría pensar uno es que los estados o los gobernadores o a través de la reforma que se haga constitucional, esto tiene que impactar o muy probablemente podría impactar a los juzgados, los poderes judiciales locales, a lo mejor la conformación del Tribunal Superior de Justicia, la forma en la que se designan, que ya en algún momento intentaron hacerlo vía directa, o sea, esto tendrían que estar analizando eso también en los estados, ¿no crees? Mira, lo que yo estoy viendo es que al final, como se puede resolver en amparo, no necesitas a los poderes judiciales locales. Si tienes el control del Poder Judicial Federal, tienes el control de todo. No importa qué resolvió el de primera instancia, no importa qué resolvió el de segunda instancia. Pueden quedar igual. Pueden quedar igual, sí, no interesa. ¿Por qué? Al final lo que interesa es la última resolución. Quien tenga la última palabra es el que va a regir el sistema. Entonces, es lo que están haciendo con esta reforma al Poder Judicial. Están manteniendo el control jurídico a través de la intromisión
política. Yo lo he dicho muchas veces, el político llega y lo que toca lo contamina, lo corrompe. Y tenemos lamentablemente ahorita muchas de estas situaciones en las que están llegando políticos u operadores políticos o gente que no está en la política, pero que tiene ahí un pariente muy cercano a la política y está intrometiéndose en estos temas de poder judicial. Y pues ya lo estamos viendo en las universidades. Necesitamos que los políticos se mantengan alejados de los temas donde no deben de estar. Que los políticos se dediquen a hacer política. ¿No consideras que ya está politizado el Poder Judicial de la Federación? O sea que, pero les ha faltado precisamente estas herramientas de ser no un contrapeso, pero sí realmente fajarse y decir, estamos en contra de esta reforma por las afectaciones en este tipo. No tanto porque los vayan a quitar, ¿no? Sino realmente por lo que se va a significar el elevarlo hacia una democracia que puede ser muy cuestionada porque puede estar muy bien dirigida. Acá el punto es que no siempre va a ganar Morena, ¿no? Porque aquí en lo local ya sabíamos quiénes desde el Congreso del Estado ponían y quitaban jueces. Sí, sí se da, sin embargo, se ha respetado la carrera judicial. O sea, esa es una de las ventajas que, a pesar de las fallas que puede haber, que son perfeccionables, se puede perfeccionar la forma de elegir a nuestros jueces, magistrados. No es tan grave como lo que se está planteando a nivel federal. Okay. Aquí quien va a hacer los planteamientos es el Ejecutivo. El Ejecutivo, los legisladores del Congreso y del Senado son los que van a hacer las propuestas. Por ejemplo, en el caso de los ministros, el Ejecutivo va a decir, propongo estos 10. El Senado va a decir, propongo estos 5. La Cámara de Diputados, propongo estos 5. Oye, pues al final el Ejecutivo va a proponer todos, pues. Claro que el Senado y la Cámara... jugar al dedo de la boca. Sí, se los va a poner en orden. Mira, este es el número 1, este es el número 2, el número tal, y tú eliges los 9. De los 20 que está aquí la lista, aquí están los primeros 9, eligen 9. Entonces, va a ser una imposición al final y no van a llegar los mejores elementos, no van a llegar los mejores preparados, van a llegar siervos de la nación, o sirvientes de la nación, porque van a servir a los intereses del Ejecutivo. No van a resolver con imparcialidad ni con objetividad. A pesar de que nos quejamos de nuestro sistema, no está mal. Sí es perfeccionable como todo. Es como este micrófono, está bueno el micrófono, pero podemos tener uno mejor. ¿Verdad? Todo es perfeccionable, pues. Entonces, el sistema que tenemos actualmente no está fallando como para hacer una reforma total al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el antecedente que tenemos, que fue un buen contrapeso en el sexenio que está por terminar, pues ahora lo quieren quitar, lo quieren cambiar para a su antojo, modificar lo que quieran a sus intereses. Esa es la realidad. Es una reforma judicial a modo del Poder Judicial, perdón, del Ejecutivo Federal. Esa es la realidad. Porque, insisto, ¿cuál es nuestro beneficio aquí localmente para el de a pie? No, ninguno. O sea, no hay. ¿Qué, por ejemplo, aquí al vecino que le interesa aquí cómo designen al ministro? Pues no, en realidad no. Lo que le importa es que le resuelvan el tema porque le robaron el tanque de gas. Entonces, eso no va a cambiar. Y no puede ser posible que sea más importante hoy por hoy el tema de la reforma del Poder Judicial que el tema de la inseguridad. Siguen matando gentes, matando secretarios de seguridad, directores de seguridad pública, bombas molotov, las caravanas delincuentes por todos lados. ¿Y cómo puede ser más importante la reforma del Poder Judicial de algo que ni siquiera está fallando, impacta a la ciudadanía? Hay temas de mayor relevancia que se le tienen que dar solución y no se le da. Y pues es mi personal punto de vista. Hay que darle prioridad a lo que es prioridad, ¿no? Es importante hablar del tema, ¿no? Es importante hablarlo y que se comente y que se debata, ¿no? Sí, y por último, nomás para cerrar, sí quiero comentar que sí hay una movilización de abogados del Poder Judicial Federal, sí me han contactado, sí ha habido algunos acercamientos. Creo que el timing todavía no es el momento adecuado para hacerlo, porque esto va empezando, pero claro que va a haber movilizaciones. Y no nada más a nivel local y nacional, internacional, porque hay barras de abogados a nivel internacional que ya están preocupados por este tema. Aquí en California, la barra estatal de abogados, que representan muchos de ellos intereses de empresas transnacionales, están preocupados porque las inversiones de los grandes empresarios se ponen en riesgo con este sistema judicial. Ahora, ahí te va.
cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y ahora el tema del TEMEC, está establecido que México tiene que tener un sistema judicial objetivo, imparcial. Y bien otras características que nosotros como país firmante tenemos que respetar. Y con esta reforma al Poder Judicial se rompe ese Tratado de Libre Comercio. Perfecto. Okay. Muy bien, Elías. Pues muchas gracias. Incendiando la mesa como siempre. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.